transformados por la fe hoy, alimentándonos con la palabra de Dios. Buenos días, hermanos y hermanas. Con ustedes Yolanda Pupo Ortiz, por la gracia de Dios, pastora emérita de la Iglesia Metodista Epworth en Gaithersburg, Maryland. Estamos comenzando la época de Adviento. Estamos en la primera semana de Adviento, ese tiempo especial en el año cuando nos preparamos para celebrar el nacimiento más importante de la historia, el nacimiento de nuestro Salvador, quien sigue presente y obrando entre nosotros por medio de su Espíritu Santo y que algún día volverá, regresará. Adviento es un tiempo de preparación, de anticipación, de espera y de esperanza, de preparación para recibir de nuevo al Señor en nuestras vidas, para que Él nazca en nuestros corazones, trayendo esa transformación, ese gozo y esa paz que solamente Él puede traernos. Es de anticipación, porque anticipamos la fiesta, anticipamos ese día cuando el Señor nazca, como cuando anticipamos algo que hemos planeado, o alguna visita de un ser querido, o algún evento, la graduación de nuestros hijos, un matrimonio, como lo planeamos, como lo esperamos, y cuántas veces pasamos horas y horas anticipando la felicidad de ese día. Nosotros anticipamos el nacimiento del Señor y lo que Él significa en nosotros y en nuestro mundo. De espera y de esperanza, porque como el Señor llegó y entró a su reino y nosotros somos parte de ese reino, pero todavía ese reino no está perfecto y tenemos la esperanza que cuando Él regrese, ese reino será completamente realizado. No está perfecto todavía porque todavía hay pecado, hay odio, hay violencia. Pero nosotros como ciudadanos de ese reino somos los instrumentos que ya vivimos practicando los valores del reino. Hasta aquel día cuando el Señor venga, que esos valores de amor, de justicia, de paz, todos esos valores hermosos de la creación que el Señor creó, que desde el principio fue para bondad y para bendición de todos, van a ser realizados completamente. Y por eso tenemos esperanza. Para la meditación de hoy queremos leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, del 1 al 4 y versículos del 26 al 27. Y dicen así: Excelentísimo Teófilo, muchos han tratado ya de relatar en forma ordenada la historia de los sucesos que ciertamente se han cumplido entre nosotros, tal y como nos lo enseñaron quienes desde el principio fueron testigos presenciales y ministros de la palabra. Después de haber investigado todo con sumo cuidado desde su origen, me ha parecido una buena idea escribírtelas por orden, para que llegues a conocer bien la verdad de lo que se te ha enseñado. Voy a detenerme aquí un momentito antes de leer los otros versículos, porque quiero subrayar que Lucas está hablando de que Dios ha cumplido sus promesas. Es decir, él le dice a este señor llamado Teófilo, que no conocemos mucho, pero que asumimos por el título que le da, le dice excelentísimo Teófilo, asumimos que es un hombre influyente, que puede influir en la sociedad. Recordemos que estamos en los primeros tiempos del evangelio, del cristianismo, donde los cristianos con ese fervor ardiente predicaban las buenas nuevas, pero también había rechazo y persecución. Y era importante que gente influyente como Teófilo conociera y también encontraran una nueva fe, que encontraran la fe de Jesucristo, para que ellos también apoyaran el movimiento y las buenas nuevas pudieran ser predicadas libremente para la libertad y la salvación de todos. Entonces Lucas le dice a este señor Teófilo, muchos ya han tratado de relatar la historia, pero yo quiero decírtela por orden, todo lo que ha pasado, todo lo que se ha cumplido entre nosotros,
tal y como nos lo enseñaron quienes desde el principio fueron testigos presenciales y ministros de la palabra. Es decir, que Lucas no fue uno de los discípulos de Jesús. Lucas fue convertido por los discípulos de Jesús, por la palabra, por la predicación de aquellos que conocieron a Jesús cara a cara. Pero yo quiero subrayar que lo que Lucas dice es que lo que ellos predicaron fue el cumplimiento de las promesas de Dios. La llegada del Mesías, Dios encarnado, el cumplimiento de las promesas de Dios. Y yo veo en eso que Lucas le está diciendo, el Dios que nosotros amamos es un Dios fiel, es un Dios que cumple sus promesas y por eso podemos confiar en Él, por eso podemos apoyarnos en Él, por eso podemos amarlo y adorarlo con todo nuestro corazón, porque Él es nuestro Dios, el único y verdadero Dios que cumple sus promesas. Nuestro Dios es fiel. Qué lindo recordar que el Señor a quien amamos cumple sus promesas. El propósito de la vida para el cual te creó será cumplido, porque el Señor cumple sus promesas. El Señor cumple sus promesas. El Señor que nos prometió estar con nosotros para siempre, cumple su promesa y no nos abandona. ¿Has sentido tú esa presencia, esa compañía del Señor? ¿Está el Señor contigo? ¿Tú lo sientes? El Señor cumple sus promesas. Nunca te sientas sola o solo. Nunca te sientas abandonado. Nunca te sientas que estás fuera de toda la vida y del correr de la vida. Porque el Señor está contigo en medio de tus luchas, en medio de tus problemas, en medio de la vida está nuestro Señor. El Señor nos prometió que cuando tenemos fe como un granito de mostaza, podemos superar cualquier situación o problema que tengamos. ¿Tienes tú esa fe? ¿Has probado tú pedirle al Señor con una fe que cree que es poderosa, aunque sea pequeña como un granito de mostaza, porque el Señor la multiplica? El Señor nos ha prometido que si tienes fe, puedes superar cualquier cosa. Vamos a orar al Señor para que aumente nuestra fe, de manera que podamos reclamar el poder, el gozo y la paz de saber que nuestra fe puede lanzarnos a nuevas aventuras, que nuestra fe va a darnos la fuerza y el poder que necesitamos para caminar día a día con esperanza, como decíamos al principio. Tenemos esperanza porque nuestro Dios es fiel. Tenemos esperanza porque Dios se encarnó por amor a nosotros. Tenemos esperanza porque el Señor prometió que algún día volverá y todo eso que ansiamos va a ser realidad para toda la humanidad. Y quiero ahora seguir leyendo los otros versículos que dicen así: 6 meses después, Dios envió al ángel Gabriel a la ciudad de Galilea, de Nazaret, para ver a María, a una virgen que estaba comprometida con José, un hombre que era descendiente de David. Lucas le empieza a hacer el relato a Teófilo, y el relato del cumplimiento de las promesas del Señor empieza, y aquí no lo leímos, con el ángel Gabriel apareciéndose primero a Zacarías, al sacerdote Zacarías, y a Elizabeth, su esposa, una pareja ya vieja, pero el ángel Gabriel les da la noticia que aunque ellos no tenían hijos, ahora en su vejez, el Señor les mandaría un hijo. ¡Qué noticia tan maravillosa, tan llena de gozo! Y no solamente eso, sino que el hijo que vendría tenía la misión de anunciar, de preparar el camino para el cumplimiento de la promesa de Dios del Mesías, preparar el camino para el nacimiento del Salvador. Y 6 meses después de que el ángel se le apareció a Zacarías y a Elizabeth, es decir, 6 meses después que ya Elizabeth estaba embarazada, el ángel viene a María, una jovencita que no conocemos mucho de ella, pero estamos seguros que amaba al Señor, porque el Señor la escoge, le manda ese ángel Gabriel para darle una gran noticia. Ella era jovencita, estaba comprometida con José.
José tampoco sabemos mucho de él, pero Lucas nos dice que era de la descendencia de David. Otro cumplimiento de la promesa de Dios. ¿Recuerdan? La promesa de Dios al rey David fue que su descendencia sería un reino eterno. Claro que el reino de David, el reinado de David fue temporal, pero el Señor le estaba prometiendo que de su descendencia vendría el reino que iba a ser eterno. ¿Cuál reino? El reino de Dios. El Señor escoge a María, una jovencita llena de fervor y de amor a su Dios, y a José, el descendiente de David, para la gran tarea, para la gran misión, para la bendición de que van a tener un hijo. Y ese hijo va a ser el Hijo de Dios. Oremos para que esta estación de Adviento sea un tiempo de reencontrarnos con ese Señor que cumple sus promesas. Sea un tiempo de preguntarnos cuánta es nuestra fe, cuán grande es nuestra fe. Cuántas veces hemos visto cumplidas las promesas del Señor en nuestra vida y a veces se nos olvida o no nos damos cuenta. Que esta estación de Adviento sea un tiempo de limpiar nuestro corazón de dudas, de amarguras, de resentimientos, de todo aquello que no le deja lugar a Dios para que Él llene completamente nuestras vidas del gozo de su nacimiento, del gozo de su salvación. Gracias, Señor, por cumplir tus promesas. Gracias, Señor, por ser un Dios fiel. Grande es tu fidelidad. Y por ello te damos gracias. Bendícenos, Señor, al comenzar esta época de Adviento. Ayúdanos, oh Señor, a acercarnos más y más a ti, de manera que podamos encontrarnos contigo, de manera que podamos anticipar, Señor, las bendiciones que tú tienes todavía para nosotros. Señor, ayúdanos a caminar contigo día a día en esta época de Adviento, para que cuando llegue ese día de tu nacimiento, estemos listos para recibirte. Bendícenos, Señor, en el nombre de Cristo, de ese Cristo que esperamos, de ese Cristo que necesitamos, de ese Cristo que es nuestro Salvador. Amén. Transformados por la fe hoy, traído a ustedes por la Iglesia Metodista Edford en Gatesburg, Maryland.